Mientras corríamos en el aeropuerto de Roma, pues íbamos un poco tarde para nuestro vuelo, nos dirigíamos hacia Guangdong, la provincia del sureste de China, nuestro primer viaje a China y el primer viaje de Yanji en muchos años. Nos dirigíamos hacia Tuaisán, su ciudad natal. Después de unas 12 horas de vuelo nos dirigíamos como destino final hacia la ciudad de Tuaisán. Luego de aterrizar aquí en el aeropuerto, debíamos esperar un carro que nos iba a transportar hacia la ciudad. Este tardaba alrededor de 2 horas, dependiendo del tráfico, por supuesto. Muy cerca del hotel donde nos estamos hospedando, aquí en este edificio de la esquina, tenemos unos restaurantes muy tradicionales de la comida local y hemos decidido venir a comer en uno de ellos. Es un restaurante con comida muy local, muy tradicional y sus precios son muy módicos y el sabor pues indescriptible. Mientras esperamos aquí el almuercito, ordenamos este plato y ya se los enseño aquí. Tiene huevito, carne de pollo y carne de cerdo. Tiene su ensalada que son vegetales tradicionales de aquí de la región y tiene su té. Todo esto por la módica suma de 18 yuan, que vienen siendo un poco menos de $3. Y mientras nos deleitamos con un delicioso almuerzo, les enseño esta tradicional comida cantonesa, que está simplemente exquisita. Yo personalmente la podría describir como una comida muy saludable. Deliciosa. Nos dirigimos hacia el centro antiguo de la ciudad de Taizán, que lo compone de varias viviendas de más de 200 años de antigüedad y un bello parque rodeado por agua. Ya les enseño. Me encuentro en Nenzhengongyuan y es el corazón de la ciudad de Taizán. Tengo alrededor mío varios lagos hechos por el hombre y decidí empezar aquí en este lugar porque además de ser el corazón de esta ciudad, quiero contarles que Taizán es el corazón de muchas personas alrededor del mundo. En el siglo XVIII, miles de personas de Tuaisán emigraron principalmente hacia los Estados Unidos. Se dice que hoy en día hay alrededor de 500.000 personas descendientes de tuaisaneses solo en los Estados Unidos, y se estima que hay alrededor de entre 8 y 9 millones de personas en el resto del mundo. Así que si conoces a alguna persona de China, es muy probable que sea de esa región o que conozca a alguien de allí. Este parque, ubicado en el centro de la ciudad, fue construido para el disfrute de sus residentes, el cual una de ellas, después de 20 años, tiene la oportunidad de venir a disfrutar de él. Y sí, así es, mi preciosa y amada esposa, Yanji. Ella ha nacido en este lugar. Bienvenidos. Bienvenidos. Y mientras camino por las calles de Tuaisán, les quiero mostrar un poco de su característica arquitectura. Y es que resulta que tiene demasiados años de historia, puesto que las personas que emigraron a finales de los años 1800 y a principios de los 1900 regresaron después de los países donde se encontraban y empezaron a construir basados en la arquitectura que tenían en estos países. Como pueden observar, hay mucha arquitectura del Medio Oriente, se puede ver algo de alemana, algo de europea y también, por supuesto, alguna arquitectura americana.
Y para este calor y la sed que está haciendo, vamos a consumir un poquito de caña de azúcar en su forma muy natural. Aquí es muy popular porque las condiciones geográficas de Taizán son muy valiosas para este tipo de vegetal, fruta. Bueno, ustedes me dirán. Aquí podemos ver cómo está pesando la cañita de azúcar antes de venderla. Y les cuento que esta valió 23 RMB. Son más o menos $3 con 2 centavos. Pero está más dulce que un berraco, está muy rica. Aquí ya nos preparó la cañita de azúcar y Yanji se está listando para pagar. ¿Cómo es que pagamos, dear? WeChat. You go to WeChat and scan. ¿Y qué escanea? Un código QR. Se arregla el precio. 23 yuan. Listo. La clave y chao. Pagado. Me preguntaba, ¿y aquí la religión qué? Resulta que me encuentro con una iglesia católica, pero tiene una particularidad. Sí, es libre expresión, pero dentro de sus instalaciones como iglesia tiene que tener los valores del comunismo. Personalmente creía que las religiones estaban muy oprimidas aquí en China, pero es una mentira, es falso. Aquí las personas tienen derechos a creer en lo que quieran creer, por supuesto siguiendo unas reglas. Ellas están controladas por ciertas reglas del comunismo. Desde que llegamos a China, hemos encontrado varias formas de obtener dinero en efectivo. Una de ellas, por supuesto, es a través de los cajeros electrónicos. Otra ha sido ir al banco personalmente, la cual ha sido un poco tediosa porque no es tan fácil. Pero la que más me ha gustado ha sido venir a este lugar que les voy a mostrar a mi derecha. Resulta que en este arbolito, aquí, en todo el centro de la ciudad de Taizán, hay unas personas muy especiales, que las cuales uno trae el dinero en efectivo, en dólares especialmente, y ellas nos hacen el favor, por supuesto, de intercambiarlo con un muy buen precio de intercambio. Hemos llegado al lugar donde quería traerlos, y es el lugar donde Yanji creció por unos años antes de ir a los Estados Unidos. Miren las fachadas de estas casas, todas tienen encima, o la mayoría de ellas tienen encima, los apellidos de las personas que eran dueños de las propiedades. Y aquí tenemos la casa donde Yanji creció, que pertenece a la familia de una prima de ella, y ella creció en esta casa por alrededor de 5 a 6 años, cuando ella era niña. Venga, les muestro. Vamos a cruzar aquí, hay que tener mucho cuidado porque aquí no paran. Aquí lo van pisando a uno. Y esta es la entrada. Sí, lastimosamente no tenemos las llaves. La prima de ella es la que tiene la llave, pero son edificaciones muy antiguas. Les voy a mostrar unas fotos que tomamos adentro para que se den la idea. Agradeciendo por supuesto ante todo a la prima de Yanji, Ngangdi, que es como la llamamos, ese es su sobrenombre. Y sí, ella es la dueña de esta propiedad. En este momento la casa está inhabitada, ella solamente tiene unas cosas que pertenecen a la familia. Cabe recordar que estas casas fueron construidas a finales de los años 1800. Por lo tanto tiene ya muchos años de historia y muchas de ellas están siendo renovadas en la actualidad. Generalmente todas estas propiedades de 3 pisos, la mayoría, se renta el primer nivel
para negocios y se convierten en lugares residenciales en el segundo y tercer nivel. Sí, Angie se contactó con su mejor amiga de hace 20 años. Y aquí está el reencuentro. Hello. Aquí estamos haciendo una toma desde la parte de atrás, desde las terrazas de las casas que les acabo de mostrar. Y vine a este punto en especial porque quiero mostrarles una edificación muy particular. Resulta que aquí al frente tenemos este edificio que hoy en día está abandonado. Pero Yanji me explica que hace 20 años este era el hotel más lujoso que se podía encontrar en la ciudad. Tiene más o menos 12, 13 pisos, creo que conté. Y era uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Por supuesto, en 20 años no solo Taizán ha cambiado demasiado, sino que también todo el país, la República Popular de China, ha cambiado demasiado. Les dejo unas tomas. Bueno, resulta que hicimos una parada aquí en el centro de la ciudad porque estamos visitando el almacén de el papá de un amigo mío de Boston. Resulta que la pareja vive en Boston desde hace unos años y se volvieron muy amigos de la familia de nosotros. Y aquí estamos visitando al papá, esta es su tienda y quería simplemente enseñarles la calidad de ropa que tienen aquí, por Dios. Es impresionante, muy linda, muy buena calidad. Hello. Going directly to my heart with this blue. Sí, se siente muy bien, pero a mí me da mucha pena. Okay, I'm gonna stand here and I'm gonna start calling people in. The real model. Real life. Estamos aquí con Ajiba, el papá de un gran amigo mío de Boston, y me acaba de dar un regalo espectacular. Venía solamente a darle un saludo y mire, hermosa. Fuguiñao, para que vengan aquí a Taizán. Muchas gracias. Odia. Odia. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nos vamos a dar una vuelta aquí en el centro de la ciudad, el centro histórico. Y quiero mostrarles un poco, no solo más de arquitectura, sino de la movida en el tema de el comercio y las comidas y los mecatos, como lo llamamos nosotros. Estén atentos. Bienvenidos a Taizán. Les voy a mostrar un poco aquí donde llegamos. Esta es una puerta que nos lleva hacia el Parque Occidental. Y sí, arriba tenemos 3 caracteres chinos que son Chi, Mon, Chi. Y significa esto, Puerta del Parque Occidental. Vamos a dar una vuelta. En una de las principales calles del centro histórico de la ciudad de Taizán, combinamos esta decoración de Año Nuevo con unas bellas fachadas históricas. Taizán es también conocida como Tuaizán o Tuaizán en el idioma local. Tiene una población aproximada de 1 millón de personas, de las cuales más o menos 500.000 son considerados residentes urbanos. A pesar de Taizán tener alrededor de 1 millón de habitantes,
No es considerada una ciudad de alto nivel como lo es Shanghái o Beijing, más conocida en el occidente por nosotros como Pekín. Estas dos ciudades que acabo de mencionar, por supuesto, son ciudades de primer nivel, donde tienen más beneficios del gobierno nacional. Taishan está localizada en el centro de Guangdong y está conectada por el delta del río de las Perlas. Esta localización es muy importante no solo para el país, sino para el mundo, porque desde aquí es de donde se producen muchas tecnologías, tanto como textiles, electrónicas, de comunicaciones, y es una de las regiones que más le produce ingresos al país como tal. En el año 2020 se abre el Salón de Exhibición para el Legado Cultural Intangible de la Cultura de Guangdong y de Taishan. Los invito para que conozcamos. Inicialmente lo que están exponiendo acá son algunos instrumentos musicales que se usaban en la antigüedad. Aquí tenemos unas arpas con unos tambores y unos timbales, algo de percusión aquí. El trabajo de la piedra de jade. Espero que alcancen a apreciar el detalle con que esculpían o esculpen aún las piedras de jade. Además tienen el forjado de armas, que es muy característico de la región de Guangdong. Espero les haya gustado este pequeño recorrido por todo el centro comercial en el centro histórico de Taishan. Espero que, como les dije al principio del video, hayan aprendido el por qué Taishan es tan importante para millones de personas alrededor del mundo. Y por favor, en los comentarios me escriben qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran que de pronto mejorara para entregarles mejor contenido en las próximas entregas. Y nos vemos muy pronto. Chao, pescado.